Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. El destino de la seguridad presidencial se puso en juego. La lealtad se encontró con la traición en el corazón de la Casa de Nariño. Un sargento encargado del tercer anillo de seguridad del presidente Petro descubrió una infiltración alarmante, audiencia. Una mujer civil que operaba como supuesta capitana de inteligencia. Impostora, dicen algunos. Accedía a información de carácter ultra secreto y reservado, con la plena confianza y la protección directa de varios de sus superiores. Esta denuncia no solo reveló la vulneración a la seguridad nacional, sino que destapó un escándalo aún mayor, ligando a esta supuesta capitana al presunto extravío de 275 kilos de cocaína y varias armas de fuego. Tras denunciar este hecho tan grave ante el mismísimo ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez, la respuesta de la institución al sargento fue inmediata. Un traslado punitivo a San José del Guaviare, convirtiéndose en el principal blanco de una persecución por haber cumplido su deber constitucional. Hola a todos los seguidores del Tercer Canal. Bienvenidos a Sin Mordaza, el espacio donde contamos esas historias que en algún momento se quisieron silenciar, que quisieron ocultar, desaparecer o simplemente amordazar por ciertos pecados, por ciertos riesgos e inconvenientes que les traerían a ciertos personajes en el contexto de la criminalidad o en la obtención y retención de un poder a cualquier costo. Mi nombre es Julián Lamprea. Y el mío, Felipe Martínez. Los invitamos a compartir esta transmisión, darle like a este video, seguirnos en las diferentes redes sociales y por supuesto estar muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook para que juntos construyamos esta historia sin mordaza del día de hoy, que promete mucho sobre una infiltración al esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro, que en vez de felicitar y ayudar al denunciante, lo ha condenado al exilio, incluso a silenciarlo por siempre. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, queremos saludarlos, queremos saber sus opiniones sobre todo lo que tenemos para el día de hoy y por supuesto hablar del hecho que hoy tiene a la opinión pública convulsionada, que tiene a todo el mundo hablando de una supuesta relación que tendrían los jefes de la inteligencia colombiana del Ejército Nacional con las disidencias de alias Calarcá y la respuesta tan esperada que tuvo el presidente Gustavo Petro el día de ayer y la Fiscalía General de la Nación frente al informe presentado por Noticias Caracol. Viejo Pepe, ¿cómo ha visto todo el tema? ¿Cómo cree que sucedió el tema? O sea, ¿cómo ha visto también la respuesta del presidente Gustavo Petro y demás frente a este informe de Noticias Caracol que pues también genera ciertas dudas, ciertas suspicacias, pero que creo que con el comunicado ayer de la Fiscalía deja muy mal parado al presidente y a la relación que han tenido con estos personajes? Pues lo que yo veo, Julián, básicamente es que Petro sabía, que la Fiscalía sabía, que Pedro Sánchez, de las personas que también hoy vamos a hablar con el tema de esta infiltración, sabían. Y es complicado porque estamos hablando de entonces una nueva, no parapolítica ni narcoestado, sino lo que sería la vinculación de la guerrilla en el poder público. Supuestas infiltraciones donde también se juntan con la otra historia que tenemos en Sin Mordaza. Pero yo lo que siento, Julián y audiencia, es que sabían, que conocían qué es lo que estaba pasando. Y como todo en la gobernanza de un estado siempre hay secretos y la pregunta es ¿qué estaban ocultando o por qué hasta hoy día, en medio de un auge casi político, en medio de las elecciones sale este tema y no antes, cuando ya más o menos hace un año se tenía esta información? ¿Usted cómo lo ve, Julián? Pues viejo Pepe y audiencia, también queremos saber sus opiniones, saludando también al señor Richard Mao que está conectado con nosotros, a Transformadores, a Esperanza Vadillo, a Héctor Campo, a
Osvaldo Lazo, bueno, y todas las personas que nos dejan sus diferentes mensajes. Creo que es algo muy complicado porque el presidente sale a las 4 de la tarde con un trino en su cuenta X, donde dice que esto netamente es algo para perjudicar a todos los militares. Y que la CIA supuestamente también. Ajá, que también es un plan de la CIA, pero lo primero que dice es que él contactó a esos militares durante campaña, al señor Huertas, al señor Chala, bueno, a diferentes personajes que ya no son parte de la institución para limpiarla, ¿no? Y así hizo, o sea, él sacó un pocotón de militares en sus primeros inicios, incluso con este señor que nombró nuevo de la policía, también se han sacado otros miembros de la policía que según él le hacían juego al narcotráfico, le hacían juego a la criminalidad y estaban infiltrando y cooptando todo lo que son las Fuerzas Armadas. Eso es lo primero. Después dice que esto es un plan para desprestigiar a esas personas que hicieron esa tarea. Y pues yo creo que eso va muy de la mano con lo que dijo este man, el coronel Huertas. ¿Sí es coronel? No. General Huertas. Ojo, que, porque sí, eso se emputan. Pero el tema de que él dice que ha sido un plantado y que esto es una retaliación de esos militares que él borró, inclusive pues señala directamente a Zapatero, ¿no? A mí lo que me sorprende de Noticias Caracol, o sea, ya alejándonos un poco del tema Petro, miércolero que se le armó, es que Caracol en parte comprueba que Zapatero y los paras tenían algo que ver. O sea, el propio Caracol Televisión le está diciendo a los colombianos en estos momentos y también a los candidatos que tienen a estas personas en sus filas, Abelardo Las Prella, que son paras. Eso a mí me sorprendió, Julián. Porque decían, el general Huertas salió porque no quiso hacer una operación con los paramilitares cuando estaba Eduardo Zapatero. Y uno, ya, o sea, tenemos entonces, en ese orden de ideas, gobierno Duque, los paras y general Huertas, las disidencias. Ambos narcos como ningún otro. Qué situación tan jodida. Sí, o sea, es que también siempre han tenido la información, ¿no? Entonces, este Huertas dice que lo están suplantando, que eso, mejor dicho, es un plan para desestabilizarlo. Lo mismo dice Petro, incluso Petro llega y dice, también es esto producto de la CIA, que sí o sí quiere embaucarme, que creo que tiene algo de sentido. O sea, realmente hemos visto todo en este país y los chats que revela Caracol hablan de conversaciones de Huertas, pero no hay un audio, no hay una grabación que pueda decirnos que directamente es él. O sea, puede ser un montaje, obviamente, teniendo en cuenta que este señor Calderón, Ricardo Calderón de Noticias Caracol, pues siempre ha sido un man serio, ¿no? O sea, un periodista serio. Las chuzadas lo reveló. Pues la verdad que son muy comprobados, pero el tema pues deja la duda. Pero luego, a las 9 de la noche, sale con un comunicado de 3 hojas, locos, que yo nunca había visto a la fiscalía haciendo un documento de tal magnitud, de 3 hojas, diciendo, bueno, que ellos sí tenían eso en su poder, que obviamente eso lo obtuvieron cuando en esa caravana pues detuvieron a estos personajes, que obviamente a este personaje, alias Calarcano, lo habían capturado porque el man tenía todo el tema de ser un gestor de paz, sí. Pero después dicen como que no nos habíamos percatado de la magnitud de la información que contenían esas USBs, esos computadores, y confirman de alguna manera que no investigaron y que tenían eso hace más de un año y que realmente la fiscalía no había actuado y ahora sí va a actuar haciendo una investigación tanto al señor Huertas como a los otros implicados. O sea, realmente la fiscalía confirmó la información de Noticias Caracol y le dio pues prácticamente un espaldarazo al presidente, porque están diciendo que o sea, que eso es verdad y que ellos van a iniciar las investigaciones pertinentes que no hicieron en su momento, como según dice el informe, hace más de un año con toda esa información en las gavetas de la fiscalía. O sea, muy grave. ¿Y usted cree que esto es far política, Julián? No, pues yo, o sea, digamos, yo creo que lo que se ha comprobado acá o lo que ha mostrado Noticias Caracol es que Huertas y el otro personaje que era licenciado en educación física, que en este momento se me escapa el nombre, Wilmer Mejía, pues realmente son los directamente implicados, o serían los directamente implicados. ¿Así Wilmer Mejía haya hecho campaña por el presidente Gustavo Petro? Pues es que recorriendo el país, chanchullos. Pues bueno, es que aparte, uno también, pero igual también genera la duda, ¿no? O sea, también uno va a decir, ay no, entonces le decimos al presidente Uribe que todo fue a sus espaldas y Petro también impoluto en todo lo que pasa en su gobierno. No, yo creo que también puede que haya una responsabilidad, pero en lo que Petro se ha comprobado puede que el actuar sea solo de estos personajes. Yo no sé. Yo no creo que tampoco sea far política. Esto simplemente es la muestra clara y dura de que todavía nuestras fuerzas militares
se ponen y se quitan la chaqueta del camuflado que más les gusta. Una que sea en medio de los campamentos guerrilleros, otra que sea más bien en las ciudades con los lavados de activos y estos narcoparamilitares, pero se ponen esa chaqueta. Y lo triste es que un gobierno que quería hacer el cambio por X o Y razón, por falta o por mucha audacia, los pone en el cargo. Y una cosa que me sorprende más, Julián, no hay inteligencia en este país. Se acabó la inteligencia. ¿Será que Carlos Ramón González se la llevó cuando se fue prófugo de la justicia, cuando también estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Por qué lo digo? Porque Jorge Lemus, que está en medio de esta situación, no como implicado, ni señalado, ni nada de eso, sino como director del DNI, dijo que él tampoco tenía información, que él no sabía nada. O sea, que él se enteró en el mismo momento en que Caracol Noticias sacó la información. Y esto también junta mucho con el tema que ya más adelante vamos a tratar con el sargento Jesús David Rubiano, que también tiene que ver con otra infiltración y que la inteligencia poco o nada hizo. Ahora, y que después terminó cambiando y amedrentándolo. No está en nada desde hace mucho tiempo, y también es un pajazo mental que se ha hecho la fiscalía desde siempre, que toda la información que ellos poseen está totalmente blindada, o como es que le dicen ellos, que reservada, que reservado, ultra secreta, sí, o que tienen ese bajo custodia, la custodia. O sea, eso es un pajazo mental. O sea, se filtraron las chuzadas, se filtró todo lo que estaba sucediendo en el gobierno Santos con el paro campesino, la línea política, o sea, absolutamente todo. Y esta gente también, yo creo que eso también es muy delicado. O sea, no se puede confiar ni el hermetismo que tiene la fiscalía. O sea, hablamos ayer de cómo a Gregorio Oviedo, durante el parquero Pailla, le tocaba estar caleto, netamente a él y a su segundo, saber cuáles eran las direcciones, porque paila, si no, se caía la operación porque todo se filtra. Entonces también ese comunicado que lanza la Fiscal General de la Nación diciendo que es muy grave que la Dijín tenía esto y se filtró, pues bueno, o sea, es que sabemos que eso ocurre. O sea, a todo el mundo pasa eso. La revista Semana era la principal beneficiaria de todo lo que filtraba Barbosa y Marta Mancera. O sea, estamos hablando de que también echarse al cuento de que, ay, no, estamos sorprendidos con esta filtración. No, viejo. Y o sea, estos manes tienen esto desde hace un año. La Fiscalía y Noticias Caracol lo dijo en su informe. Desde hace un año venimos haciendo las diferentes averiguaciones, contrastando y demás. Aquí Camilo Castro pone un comentario. Pepe, ¿por qué tan simplista diciendo que el cambio no existió y Petro depuró esas fuerzas armadas de paramilitares? Aquí el problema, Camilo, es que listo, se depuran, pero ¿por qué regresan? Porque también, por ejemplo, con lo que sería un general que salió y que ya estaba en su buen retiro, el señor, ¿cómo se llama? El exdirector de la policía, William Salamanca. William Salamanca, que también sale por X o Y razón y entonces se retoma, pero que tiene alianza supuestamente con Papá Pitufo. A eso es a lo que me refiero. O sea, se depura, se saca, se hace un colador, pero siempre se van a filtrar ciertas cosas. O esas personas son con los vínculos realmente claros con estas estructuras narcoparamilitares y guerrilleras. Pero lo que se cuela, lo que termina pasando después es también la mezcla de eso mismo. Todos están en una misma bolsa con una pintura roja. Entre más usted haga así, todos van a quedar pintados, sin importar cómo sea la situación. Pero pues bueno, eso ya es otra discusión con este punto. Sin embargo, es cierto, todo se filtra, Julián, absolutamente todo. Ya no hay reserva, uno tiene un contacto en la fiscalía, uno puede llegar a ser muy amigo, no sé, va y se almuerza, le gasta un pollo mexicano en crepes con un buen helado. Uy, no, pero si y se ponen a hablar. No, pero no, no se necesita más. Depende del fiscal. Hay mucha gente que le tiene rabia a este gobierno, hay que decirlo. O sea, también hay que desconocer ahí, no. Esto con una intención política, claro. El hecho de hablar de que también hay un tema de campaña que no se ha comprobado, que simplemente es por unos chats que le habría ofrecido un guerrillero que se pasó de una disidencia a la otra, que se pasó la Iván Mordisco a la alias Calarca. Creo que también deja mucho decir sobre la intención que hay con publicar esa información en este momento. No, y es que pille, porque este es el análisis que yo hago que me parece todavía más sorprendente. Estados Unidos está intentando meterse a Venezuela, ¿sí o qué? Con sus buques, dando a Petro. Con sus aviones, pero espere, ya vamos para allá. En un principio, Trump ha dicho es que este man es narcotraficante. No ha mostrado ni una sola prueba de Donald Trump. Embarrada por él. Ahí se desvirtúa las palabras del máximo presidente del mundo, porque Estados Unidos, quien lo maneja el mundo. En pocas palabras. Es el hecho de que se quiere meter a Venezuela, ya los vuelos comerciales como que no estaban aterrizando en este país, en el país vecino, que ya iban a hacer operaciones también secretas y que se iban a empezar a meter. ¿Qué pasa? El día de ayer, el 24,
el lunes, Estados Unidos pone y dice, el cartel de los soles es un cartel narcoterrorista. Eso quiere decir que ellos pueden meterse literalmente a Venezuela a atacar, porque eso significa que ellos pueden atacar a su país, Estados Unidos. ¿Qué pasó el domingo? Sacaron la noticia de que también el gobierno de Gustavo Petro está infiltrado por las guerrillas y que supuestamente ellos, que también son narcotraficantes, metieron plata a su campaña y que están codo a codo con las fuerzas militares. ¿Cuál es la hipótesis que yo tengo? Eso también tiene que ver para propiciar una invasión por parte de Estados Unidos al territorio colombiano. Y por mucho que esta noticia sea una belleza en el sentido periodístico, porque igual tiene pruebas y un montón de cosas, que uno dice, es complicado desvirtuar esto, puede que se mezclen mentiras con verdades, pero hay algo ahí que es cierto. Es el punto de que Colombia después se ha usado por Estados Unidos como caballito de Troya para meterse a Venezuela. Sí. Y que después lleguen los bombardeos, porque también Donald Trump y otras fuentes que tenemos nos han dicho, van a empezar a bombardear ciertas zonas de Colombia, porque aquí es donde se produce la gran mayoría de cocaína. Que es cierto que sale por Ecuador, que es cierto que Perú y Bolivia también están en la misma tónica de producir magnitudes de este alcaloide y también magnitudes de lo que serían otras drogas para echarse las ñatas, como sería el Tusi, Tusiví, un montón de estas cosas así sintéticas. Eso es cierto. Pero eso propiciaría de forma bastante cruel, sangrienta y triste que empiecen a meter bombardeos aquí y que seamos el puente para meternos a Venezuela. No, pues es que ellos saben que es determinante el 2026 para eso. O sea, para meterse a Venezuela tienen que estar Colombia pues alineado con ellos, o sea, a prestarse para eso. Eso es claro. Pero creo que igual uno no puede descartar lo que dice Gustavo Petro. Aunque la fiscalía netamente valideza la información de Noticias Caracol, lo que usted dice, ahí hay algo que es cierto. Sí, y pues es tristemente muy hay algo. delicado que las fuerzas militares y la inteligencia le esté pasando información al señor Calarcá y que el Calarcá incluso le pase esa información a Iván Mordisco. Porque eso también fue lo que relató Caracol, que le cantaron sobre ciertos bombardeos, que le cantaron sobre ciertas operaciones. Pero el tema de que Gustavo Petro también hable de la CIA, de ciertas infiltraciones, también de cómo quieren suplantar a todos esos personajes que, o sea, yo también dudo que todos esos militares que sacaron, porque es que fueron muchos, pues quieran cobrar venganza contra este señor Huertas, contra Chala, contra todos esos personajes que ayudaron a identificar a esos que tenían que sacar según el gobierno Petro y que pues puede hacer algo de los dos, ¿no? O sea, realmente es una situación complicada, pero creo que aquí hay que prestarle mucha atención al papel que están jugando las fuerzas militares, a quién está manejando la inteligencia y por supuesto al proceder de la fiscalía de cómo se explica que eso esté un año ahí engavetado y no haya pasado absolutamente nada. O sea, realmente este show también, porque aquí por ejemplo nos dicen en el chat como, hey, pero si hubiera sido en el gobierno Duque no le hubieran dado tanto bombo. Claro, claro, eso lo tenemos claro. Obvio. O sea, la veeduría que le han hecho a este gobierno en los medios de comunicación, bueno, veeduría, escándalo, estar ahí, se la tenemos que exigir con los otros gobiernos. O sea, porque no lo han hecho. Los medios de comunicación también se han prestado. Pero eso no desmerita la severidad de estas afirmaciones y estas denuncias. No, O sea, yo sí creo que realmente aquí, así como le hemos tirado palo a los grandes medios de comunicación, o sea, también hay personas buenas, como la fiscalía. Hay manzanas podridas, pero hay personas que hacen su trabajo en las Fuerzas Armadas, en todo lado. Y pues realmente esta información tiene que aclararse ante la opinión pública y también, si es algo de Estados Unidos, como dice Petro, pues muy grave. Pero si se le está filtrando información a las disidencias, como parecería en estos chats, y ese presunto paramilitar, casi confundo peras con manzanas. Este presunto guerrillero que supuestamente confirma toda esta información a Caracol, hay que prestarle mucha atención a esa denuncia. aunque también, Julián, hay otra vaina complicada y es que ya el guerrillo no existe. La revista Raya también ha publicado muchos informes de que las mismas disidencias son paramilitares. Y es No. que pasa la misma historia. Por No, ejemplo, Don Berna, paramilitares que no son narcos. son narcos, pero Son pues narcos, son narcos. que son paramilitares porque trabajan con el Estado es otra cosa. Que el guerrillo que no trabaja con ellos y tiene sus propios negocios y que están cambuches y lo quieren denominar así es otra vaina. Pero esto ya es un cóctel asqueroso de cómo está el tema. No sé, o sea, literalmente no hay que desestimar estas denuncias, hay que analizarlas con pinzas porque así como también se dudó en un principio que el Departamento Administrativo de Seguridad se utilizaba para asesinar personas, para completar las listas, darles chulo de lo que pasaban los paramilitares y políticos, que se dudaba en un principio. Hay que dudar también de esto, pero no desmeritar porque puede que sea cierto, puede que literalmente Gustavo Petro conozca, puede que las fuerzas militares conozcan, puede que Pedro Sánchez conozca, puede que todas estas personas conozcan y sepan qué es lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, Camilo Castro aquí
se lanza también otro comentario que vale la pena discutir. Dice, ahora la revista Semana es medio oficial de las disidencias. Es que yo creo que aquí todos son intereses. Si las disidencias quieren cascar al gobierno Petro, porque es que, o sea, yo creo que también decir que este es el gobierno de las FARC o que Iván Cepeda es el gobierno de las FARC, yo creo que también es una mentira, porque las FARC lo que están haciendo más en este momento es volver mierda al gobierno Petro. O sea, los que están dinamitando la posibilidad de que en el 2026 se reelija el progresismo, yo creo que son las mismas FARC o las disidencias o toda la insurgencia. O sea, ellos mismos se han, o sea, Iván Mordisco cada rato dice que Petro se vendió al capitalismo y que eso, mejor dicho, los está bombardeando y demás, y todos son intereses. Si Caracol se guardó hace un año, que también veía otro comentario, y quería lanzar esto como una bomba el día de hoy para darle también duro a lo que es la campaña, pues es un mismo interés que tienen las mismas disidencias, porque Petro no les está haciendo el fuego. Pero igual, toca con pinzas, porque si esto llega a ser verdad, pasa como lo de la UNGRD, pasa como los falsos positivos en el gobierno Uribe. Todos los afines a ese proyecto político lo negaron en un principio, hicieron así. ¿Y qué pasó? Álvaro Uribe tuvo que ir a aceptarlos y Gustavo Petro tuvo que ir a pedir perdón ante la instalación del Congreso de la República por el escándalo de la UNGRD, que en un principio parecía un rumor y parecía simplemente una noticia de un medio de derecha que le quería hacer la contra al presidente Gustavo Petro. No, hay que también pues quitarse esa venda, así como nos quitamos la mordaza, quitarse la venda y pues generar también la duda, porque pues realmente estamos tan cooptados que puede que no sea el mismísimo Gustavo Petro, pero sí puede que al interior de las Fuerzas Armadas y las personas que ellos delegaron le hayan untado la mano, les haya generado la avaricia, porque somos seres humanos, que no lo justifica, pero pues puede pasar y sucedan estos hechos como brindar la información de la inteligencia a las disidencias de las FARC. Nosotros yo creo que deberíamos hacer un buen informe de este tema, Julián, porque yo también tengo ahí otro documento bastante complicado de la Fiscalía, Gustavo Petro, la segunda Marquetalia, que más adelante con más información evidentemente queremos revelar porque es complicadísimo toda esta situación. Igual, tengan en cuenta algo. Así como Papá Pitufo metió plata supuestamente al gobierno Gustavo Petro, a Juan Manuel Santos, a Álvaro Uribe, al de Duque y a todos los gobiernos, los mismos disidentes, los mismos narcoparamilitares, las mismas BACRIM también lo han hecho. ¿El interés es político? No, es mantener el control. ¿Cuál? El de sus negocios sucios. Pero la política es transversal a eso, perro. Sí. O sea, la política, sin la política no se pueden hacer esos negocios. Y la mejor empresa es el Estado colombiano. Por eso es que la derecha está desesperada por volver y por eso es que este va a ser un caballito de batalla de ahora en adelante para decir todo este tema, porque ellos saben que le quitaron su mayor fuente de financiación, que es el Estado colombiano. Porque es que usted puede tener un negocio, Felipe, y puede que se le baje o no, pero es que el Estado colombiano siempre le va a tener que pagar al presidente, siempre le va a tener que pagar a los ministros, siempre va a tener que generar siempre cobra impuestos. Las carteras, porque siempre cobra impuestos. No, y otra cosa, para ir finalizando este tema, no queremos decir entonces que el próximo candidato tenga que ser de derecha o de centro. De centro, por ejemplo, tenemos un Sergio Fajardo con don Bernabilidad, a una Claudia López vendida en el estallido social que permitió un sinfín de mejámenes. Tenemos a Abelardo de las Prellas, supuestamente también abogado de lo que eran paramilitares y criminales. Un centro democrático. Y supuestamente ladrón de MG, de paracos. De un montón de cosas. Sí. Tenemos a los caballitos del Centro Democrático, un Miguel Uribe padre, supuestamente con empresas fantasmas, a una Paloma Valencia, que ella no conozco mucho, pero también debe tener sus irregularidades, a una Cabal que tiene un esposo que es Fernando, ¿cómo es? ¿Lafurí? Sí, José Félix Lafurí. José Félix Lafurí, que también tiene que ver con Fedegan y la entrega de tierras y lo que sería el despojo. Paola Holguín, que también tiene que ver con tema de la oficina Envigado y el tema de cuestiones con la cárcel de Itagüí, que más adelante lo van a ver con lo que sería una serie de Daniel Mendoza. Medellín es de ellos, en donde supuestamente también hay relaciones. O sea, por donde miremos, todos tienen algo malo. Todos, absolutamente todos. Que Iván Cepeda también le recalca en este tema de haberse aliado con los guerrilleros para un proceso de paz. Todos tienen algo por donde usted lo quiera ver, bueno o malo. Así que no queremos mencionar que este punto vaya a favorecer o que nosotros estamos favoreciendo algún sector con esto, no. Estamos aquí quitando la mordaza. Y con esta introducción y con esta noticia, ahora sí, arranquemos con la noticia del día de hoy, aquí en este programa, Sin Mordaza. En Positiva creemos en el poder de la
Bueno, viejo Pepe, vamos con la historia sin mordaza del día de hoy y tiene que ver precisamente con una infiltración. Hace varios meses conocimos al señor Rubiano, ¿cómo es que es el nombre completo? Jesús David Rubiano. Jesús David Rubiano, sargento segundo, que pues muchos desconocían, pero que hizo una grave denuncia, una infiltración al esquema de seguridad o a toda la fuerza que está presta a la seguridad del presidente de la República, de Gustavo Petro, que la verdad le trajo varias repercusiones. Pero empecemos esta historia sin mordaza en orden. ¿Cómo es que este personaje, nuestro protagonista del día de hoy, llega a estar en este anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro? Pues el tercer anillo de seguridad, Julián, lo maneja el Bafur 5. ¿Qué es esa vaina? Yo me preguntaba también un momento porque conocer la estructura militar también es de muchos números, de muchas líneas, de muchos sectores. Entonces, el Bafur 5 es el Batallón de Fuerzas Especiales número 5. Por eso se llama Bafur 5. Hay muchos Bafures. Y esto tiene sede en el Batallón de Guardia Presidencial. Eso quiere decir a unos 15, 20 metros atrasito de la Casa de Nariño. Entra a la Casa de Nariño, la entrada por lo que sería la zona de la Universidad Libre está cerrada y por la parte de abajo también, ahí se encuentra este batallón. ¿Usted qué puede hacer allá? Si usted trabaja en la Casa de Nariño, puede meterse a la piscina. Es como lo único que tengo conocimiento en ese punto. ¿Y usted Entonces, se metió a la piscina cuando trabaja allá? sí, claro, con varios contacticos que tuve ahí de, no militares en sí, sino personas que estaban prestando servicio que colaboraban. Muy buenas personas. Sin ¿para qué? mordaza pueden ir a la piscina de presidencia si tienen los contactos como el viejo Pepe. Sí, básicamente. Entonces, esta unidad está encargada del tercer anillo de seguridad del presidente y de la vicepresidenta, también de la familia. O sea, eso quiere decir que ellos son como el punto más importante. ¿Por qué? El primer círculo del presidente es esa gente que usted la ve ahí con estos escudos de seguridad que son así como medio portables. El segundo esquema de seguridad es un poquitico más alejado, pero que igual hace como más presencia. Pero el tercero es el que tiene que mirar las 1500 ventanas del apartamento tal, en el edificio tal, revisar las 3415 cuadras que se encuentran al frente del recorrido del presidente. O sea, mejor dicho, es, por decirlo así, el trabajo más duro y fuerte que se tiene que hacer para cuidar la vida del presidente, su familia y su vicepresidente. Hablemos en duro, es porque, pues, mientras que los que están más cercanos a él, pues están con techito, tienen incluso las mismas condiciones del presidente. Los del segundo, pues bueno, están un poco más alejados, pero también estos, pues, si están afuera de la Casa de Nariño y está cayendo un aguacero ni el berraco, pues estos toca mamárselo, ¿no? O sea, Sí. a estos les toca aguantar el sol, el frío, que si el presidente está todo el día en la Casa de Nariño, pues se queda allá, que si él se va a mover, como usted dice, a la plaza de Bolívar, pues les toca también estar en los alrededores y mirar todo el tema. O sea, por eso también sería más duro, es porque de pronto no tienen ciertas comodidades que tendrían los otros dos anillos, pero igual, pues creo que es una labor pues, complicada, dura, o sea, es complicadísima. porque es Sí. seguir a un personaje y lo que usted dice, estar atento a todo lo que pueda pasar, porque llega a haber un error o llega a pasar algo y los primeros implicados son ellos. El tercer anillo de seguridad. Sí, entonces, aquí se encuentra el señor sargento segundo Rubiano ¿Que llega Maldonado, cuándo? Jesús David, que él llega el 18 de diciembre del 2024, o sea, ya poco más de un año, ya casi un año de lo que se habría llegado a este cargo. Entonces, por disposición del comandante de la unidad, el señor Mayor Jiménez Cárdenas Pedronel, del cual ya vamos a hablar más adelante, que es una persona muy importante en esta historia de infiltración, el sargento Jesús David, que ya lo hemos tenido aquí en el tercer canal, asume la responsabilidad de la sección de operaciones y recibe el cargo el 18 de diciembre, como ya habíamos mencionado. Durante la inducción, el mayor Jiménez y el sargento segundo Padilla Villanueva le presentan a una mujer. Y usted, claro, pues, cuando usted llega tiene que conocer a todo el mundo. Sí, claro. Es su labor. Y claro, conociendo cómo es Y la más en un tema estructura. de seguridad del presidente que usted también, o sea, tiene que saberlo muy bien para que precisamente no hayan infiltrados. No, y además como usted está en una estructura militar, pues casi siempre está esa camaradería. Claro, usted tiene que no llevarse muy bien, pero sí conocer a la persona que va a estar al frente, porque puede que usted el día de mañana me salve a mí la vida o yo se la salve a usted. Ok. Porque pues así se maneja esta forma. O sea, más que un trabajo, también se vuelven una familia. Y ahí tienen que conocer a las personas. Entonces, el mayor Jiménez Cárdenas Pedronel y el sargento segundo Padilla Villanueva, Cristian Padilla Villanueva, le presentan a una mujer que se llama Stephanie. Como sargento Rubiano, mire, es una mujer, Stephanie. Hasta ahí, absolutamente todo bien. La mujer en un principio no dio ni apellido ni nada, ni nombre, simplemente Stephanie. Así se... Y el cargo, me imagino. Stephanie, sí, ¿cómo está? Mucho No, y el gusto. cargo, o sea, tengo entendido que le identificaron como capitán activa
del área de inteligencia de la Policía Nacional. O sea, tampoco podrían decir como no, Estefanía, el man. Bueno, Sí, o sea, dio su cargo y absoluta, como usted bien lo o sea, pero menciona. lo que usted dice es que no dieron apellidos, pero Stephanie, ella es de la inteligencia de la policía. Sí. Hasta ahí, pues todo medianamente normal. Y entonces lo que pasa es que el sargento segundo Rubiano fue testigo de cómo el mayor Jiménez ordena a Carrillo Celis entregarle un computador de operaciones a la señorita Stephanie, a quien pues se había identificado como capitana activa del área de inteligencia de la Policía Nacional. Y este computador, por mucho que fuera un aparato ahí tecnológico, tiene información clave. No información clave, me corrijo, información reservada. Así como en un principio estamos hablando de que estos documentos que se le incautaron a Calarca tenían su custodia y su reserva, este mismo computador tenía esas características. ¿Por qué? Ahí se tenían las rutas de las familias del presidente Gustavo Petro y también de la vicepresidenta y sus familiares. Eso quiere decir que el computador, por muy bello, grande o táctil que sea, era una pieza clave para conocer cómo se mueve el alto estado. Eso quiere decir que es información tremendamente de confianza, que a alguien se la tiene que dar a alguien de confianza, no a cualquier Stephanie, por decirlo así. Ok. Entonces, Rubiano fue testigo de eso, de cómo el mayor se le ordena a otro personaje entregarle ese computador a Stephanie. Aquí pasan ciertas cuestiones, y es que el día a día del trabajo siempre es medio tenso, siempre hay corre-corre, siempre se hacen operaciones. También Bafur 5 atacaba a diferentes bandas criminales como el Tren de Aragua. Muchas vainas, muchas vainas. Pero también entiendo que a Rubiano ese fue la primera alerta, el primer chispazo, porque dijo como, venga, o sea, eso no lo puede obtener esta persona así como así, porque esa es una información que solo manejan cierto tipo de personas y que se lo pasen a ella así directamente, eso está como raro, ¿no? Eso se lo dio después en medio de una reunión que tuvo en la cafetería abajo en el sótano de la casa de Nariño. Ahí por dentro alias Hop, Sí. más o menos por ahí. Tuvo una reunión con otras personas que le empezaron a comentar quién era realmente Stephanie. Él simplemente vio esto, o sea, tome, utilice eso. Una entrega de un computador. No conocía absolutamente nada más. No le parecía extraño, no le parecía nada raro. O sea, lo que le digo, la camaradería. Y además como cuando alguien es nuevo uno tiene que empezar a adaptarse cómo son las diferentes situaciones dentro de estos batallones. No, por pero sí decirlo le así. pareció raro. Él nos ha relatado que, incluso ahí en el texto que estamos manejando, que lo dice, que pues realmente el man dijo como, bueno, es que, o sea, que le pasen un computador de buenas a primeras a una persona que acaba de llegar, pues no lo creo tan normal, pero o sea, fue algo que dijo, bueno, si es de confianza de mis superiores, pues yo tengo que acatar la situación. Pero bueno, continuemos con este relato. Entonces había un mal ambiente laboral al interior de lo que sucedía en estos anillos de seguridad del presidente de la República. Pues, como digo, había siempre el tema del trabajo, hay días buenos, hay días malos, y el sargento Rubiano, ya apartado del computador y hablando un poco más de la situación como era con el mayor Jiménez Cárdenas, el sargento Rubiano quiso hacer unas mejoras tecnológicas porque vio que había unos equipos que se podían destinar a otras partes, unos computadores y unos radios para el tema de diferentes unidades. Rubiano le informó al sargento, al mayor Jiménez Cárdenas sobre esa situación, pero él como que no dijo mucho, se empezó a poner como medio bravo con el sargento Rubiano. Como que le daba largas. Sí, básicamente, darle largas. Y entonces el sargento Rubiano también documentó otras irregularidades con lo que sería el tema del mayor Jiménez Cárdenas. O sea, aquí ya empezó a darse cuenta ciertas cosas. En un principio con el computador, todo bien, un momentico. Pero ya con el tema del señor Jiménez Cárdenas, viendo cómo se comportaba con él y también viendo que muchas veces cuando se pasaban ciertos documentos que tendrían que ver con operaciones y que no le daban la información al sargento Rubiano, que estaba encargado de revisar esas operaciones, le pareció más extraño todavía la situación de lo que está pasando dentro de este batallón de guardia presidencial. Vuelvo y repito, queda a escasos metros de la casa de Nariño. Entonces el sargento Rubiano seguía su día a día, empezó a ver otras cuestiones y le empezó a parecer algo extraño, que no es un dato menor. Y cuando usted va a un polígono, pues usted va a echar bala, a practicar tiro. Usted no puede entrar con menores de edad, usted no puede entrar con otras personas, usted tiene que entrar con las que están, porque se están manejando armas, municiones y eso puede ser un peligro. Y el sargento Rubiano vio que un niño menor de edad e hijo de una fiscal entra al polígono en la escuela de caballería el 31 de marzo del 2025, lo cual viola protocolos. Entonces uno dice, yo tengo un mayor en un batallón
que hasta con este mínimo aspecto tiene irregularidades, ¿cómo será en lo macro? ¿Cómo será en lo gigante? Y ahí es cuando el sargento, pensando en lo del computador, en lo de las radios, en el tren de operaciones, que tampoco se le pasaba información sobre operativos que se iban a hacer, y el tema del polígono, ya empieza a haber ciertas irregularidades que hablan de el descubrimiento y también el tema de una traición. Sí, entonces ahí pues uno se da cuenta que el señor Rubiano ya empezaron con las primeras alertas, dijo, aquí hay algo raro, Stephanie tiene una confianza con los mayores que pues no es normal, o sea, una confianza en el sentido de que le están dando una información que es muy delicada, muy sensible y que realmente uno dice como, o sea, eso tan de buenas a primeras en años de experiencia. Tengo entendido que el sargento Rubiano lleva como 16 años en la fuerza, o sea, realmente eso no es tan así, o sea, eso no, uno no puede llegar a esas instancias de la seguridad del presidente y recibir esa información de antemano, así sea por parte de los superiores. Y obviamente, o sea, aquí pasa como lo que habíamos hablado en Ocopio de María Alejandra Benavides con el caso BNGRD, que era la ex asesora del señor Ricardo Bonilla. O sea, uno por más de que esté en ese puesto, si a uno le cometen un delito en la cara, uno primero tiene que tener la responsabilidad y la aptitud para uno saber que están sucediendo ese tipo de irregularidades y segundo, de denunciarlas. Y eso fue lo que empezó a hacer el señor Rubiano, el sargento segundo Rubiano. Busque la verdad, denuncias adicionales en su rol de suboficial jurídico y control interno, sintió que era su deber informar y denunciar actos que atentaban contra la institución. Entonces, lo primero que hizo fue seguir el conducto regular, ¿no? Le dijo a sus inmediatos superiores. Le dijo a este señor, ¿cómo es que se llama? Al que le pasó el computador, esta señora. Mayor Jiménez Cárdenas. Mayor Jiménez Cárdenas, también se lo pasó al otro que también pues tenía todo el tema, no le prestaron atención, le dieron largas, entonces el más se fue de una vez a la contrainteligencia militar. Les dijo, venga, está sucediendo esto y pues hay algunas irregularidades que yo quiero ponerles a ustedes en contexto y que averigüen para también quién es esa señora Stephanie que nunca en la vida la había visto. Entonces, la alerta máxima fue en una reunión que tuvieron en una cafetería que fue confidencial del Batallón Guardia Presidencial con la sargenta Laura Merchán de Contrainteligencia y el coronel Carrillo Celis. La alerta máxima en esa reunión, la subintendente Merchán reveló la verdad informando a Rubiano y a Carrillo que la supuesta capitana Stephanie no era miembro activo de la Policía Nacional ni de ninguna institución. Rubiano pues ha dicho que esta persona al parecer estaba involucrada en el desvío de droga, al menos 275 kilogramos de cocaína y era objeto de seguimiento también por estas irregularidades. O sea, ya se sabía que ella... Nada que ver. Nada, y que le habían entregado un computador. O sea, le habían entregado un computador una persona que ni siquiera hacía parte de las fuerzas. O sea, porque una cosa es que, digamos, no sé, dentro de la operación secreta esta señora sea de la policía y llegó ahí pues con los militares y muchos no tenían conocimiento de esa condición especial, pero es que ni siquiera era la policía, o sea, no era ni siquiera guardia de seguridad. O sea, esta señora, nada que ver, nadie la conocía, nadie sabe cómo llegó eso ahí. Simplemente, y el único que le pareció eso llamativo fue a este personaje, el sargento, que le inició la alerta, fue y preguntó en contra de la inteligencia y le dieron esta información. Pues viejo, ahí ya estaba más que comprobado que esta señora nada que ver. Entonces, después de recibir esta información, el comportamiento del señor Carrillo Celis hacia Rubiano cambió pues drásticamente según los que nos comenta el sargento segundo, ¿no? Rubiano sintió que su compañero lo vendió y que la información que le compartió en confianza iba a ser usada en su contra, que pues terminó siendo así, ¿no? O sea, estamos hablando de que este man empezó a denunciar y su mismo compañero empezó a decirle a los altos mandos que Rubiano era un problema y que tenían que hacer algo con este personaje. El capitán Carrillo confesó en un asado el 27 de abril de 2025, todo esto relatado por el señor Rubiano, que el mayor Jiménez le había dicho entre lágrimas que Stephanie no era oficial de la policía. O sea, ya se lo había hecho contra inteligencia y ahora se lo decía su superior. Lo que inició con una denuncia formal y un cuestionamiento ministerial ante la gravedad de la situación y el riesgo a su integridad. ¿Qué hizo el señor? Mis superiores no me están prestando atención, ya Contrainteligencia me lo confirmó. ¿A quién me voy? Al siguiente eslabón, que es Pedrito Sánchez. Pedrito Sánchez, el ministro de Defensa. Pero antes de hablar de esta reunión que hubo con el ministro de Defensa,
Algo que la gente se le olvida. ¿Qué hacía Pedrito Sánchez antes de ser la persona que encontró a los niños en la selva? No, mentiras, después de encontrar a los niños de la selva, adivine qué era. No, el manera de la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Qué cargo tenía? No sé. Adivine, tiene cualquier vaina. ¿Era algo administrativo? Jefe de seguridad del presidente Gustavo sí, Petro. señor. O sea, eso quiere decir que Pedrito Conocía cómo se manejaba el tema. podría saber quién era Stephanie. Sabía quién era el mayor Jiménez Cárdenas, el señor Celis y también el otro man llamado Steven que estaba en medio de esta situación cuando se presentaron Rubiano, los dos personajes con Stephanie. Eso es algo que la gente se le olvida. Y que hoy Pedrito Sánchez, ¿cómo se encuentra en el gobierno de Gustavo Petro? Hablando de cómo hay que atacar a niños combatientes con bombazos mientras las personas que queremos realmente atacar se escapan. Una maravilla. Esa es otra historia que tenemos por ahí Sí, es del otra tema de los discusión bombardeos. porque uno de los bombardeos era precisamente a un campamento donde estaban esas personas que querían atacar y donde lamentablemente pues hay niños reclutados. No, es que esa es una discusión, la berraca, pero también un Pedro Sánchez que lo relacionan mucho con el pasado militar del papá de Laura Sarabia, ¿no? Sí. Entonces, cuando hubo esta reunión con Pedrito Sánchez, pues el sargento Rubiano ya había salido un medio de comunicación, En semana. en Mordaza, en semana. Empezó a hablar diferentes vainas sobre esta infiltración, que fue lo único que no contó por el tema de lo que estaba pasando y también la gravedad de las denuncias que tenía, que después lo comentó aquí en el tercer canal, en Prismo Sin Corrección y en el programa No Copio, el tema de la cantidad de cocaína. Él había mencionado que Y había las armas, ¿no? y a él le había pasado algo así, sí. Él había mencionado por encima esa situación, pero ya acá en el tercer canal revela esa información que es todavía más grave teniendo en cuenta claro. que ella no hacía parte de absolutamente nada. Estamos hablando de una persona que se había infiltrado en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, que pues es grave porque se lo hubieran podido bajar y todo el mundo sano de dónde estaba el enemigo o quién tenía esa información, de un computador que los mismos dirigentes le dieron a ella con esa información delicada, donde habla dónde va la hija, para dónde va la hija, cuál es la agenda del presidente, cuál agenda no se cumplió, qué preocupaciones tiene el presidente, con quién se reunió, con quién no, dónde estuvo el presidente en determinado lugar. Y sumándole a eso, de esa información del presidente y la seguridad, estamos también hablando de un desvío de más de 200 kilos de cocaína, que, o sea, eso en plata, eso es mucho. O sea, estamos hablando de que si el kilo de cocaína en Estados Unidos, o incluso, pongámoslo aquí en Colombia, por ejemplo, lo podemos vender en 200.000 pesos, yo creo. No, incluso más. Porque, No, es que un porque kilo es mucha cantidad. es que un gramo nomás usted lo puede conseguir en 20 lucas. Ajá. Sí, Entonces haga las sumas. Pucha, o sea, estamos hablando de mucha plata y también unas armas que hemos visto cómo se le compra el ejército y terminan en la delincuencia común, como por ejemplo el caso de Miguel Uribe Turbay. Aunque esa fue para Estados Unidos, pero igual. Pero se compró allá, se vino aquí para el Exactamente. ejército. O sea, y irregularidades que ha denunciado el mismo presidente Gustavo Petro, ¿no? Petro ha sido enfático en decir que muchas armas que se compran desde los militares, desde las Fuerzas Armadas en Colombia, terminan en las bandas criminales. ¿Matando a quién? A los propios militares. Que también da razón a esas relaciones que hay entre el ejército con estos grupos al margen de la ley. O sea, no sé, ahorita con el caso Huertas, o sea, si Huertas les pasa información, si se llega a comprobar que le pasa información, no sé que nos haga extraño que también les vendiera armas. Pues supuestamente con esta empresa de seguridad que estaban creando, les querían legalizar armas a los grupos armados. Pero bueno, entonces, Rubiano dice, bueno, aquí nadie me está prestando atención, ya le dije a mis superiores y nada que ver, me voy para semana y pues obviamente, como siempre en los medios de comunicación, se alzó la voz y ahí fue cuando le dijo el señor Pedro Sánchez, papito, venga para acá que nos tenemos que reunir. ¿Qué sucedió ahí? Pues fue una reunión de 2 horas, según lo que cuenta el sargento Rubiano, donde le expuso absolutamente todo, lo que aquí hemos detallado, absolutamente todo. Pues Pedrito Sánchez escuchando, muy juicioso, normal, ya sin un uniforme y con la corbata muy apretada, veía con detalle qué es lo que le decía el señor Pedro. También lo regañó por haber salido en medios de comunicación y el sargento dijo, no, hermano, ¿cómo así? O sea, yo hoy los denuncio a mis superiores, no me ponen cuidado, pues me toca en el último medio para salvaguardar mi vida, que es un medio de comunicación, que haya al menos un registro de las denuncias. Y aquí, un paréntesis claro, mucho militar, pobres, literalmente. O sea, no me imagino la cantidad de mierda que tienen que comer y que ver y que no pueden decir absolutamente nada y que cuando los denuncian o tristemente son desaparecidos, trasladados, enviados a la guerra y después mágicamente entregados en un cajón a los familiares. Y aquí hay un punto importante, ya cerrando el paréntesis.
Después de acabar la charla con el Pedrito Sánchez, Pero, o sea, hablemos también de lo que nos dijo Rubiano. O sea, charla. O sea, charla mena la que hemos tenido usted y yo acá. O sea, lo que nos dijo es que fue netamente como una encrucijada, como cogerlo contra la espada y la pared. Bueno, viejo, o sea, como que lo estaba era prácticamente... sí, la palabra charla suena muy bonito, sí, O eso sea, no lo fue así. estaba era cuestionando. Es que sí, lo metió en una encrucijada, lo estaba diciendo, veo viejo. Primero le reclamó por haber salido en semana y segundo, porque esta información así, usted le está haciendo daño no solo al gobierno, sino también a las fuerzas militares, el desprestigio. Y pues ahí se vinieron otras acciones que también devengaron de la actitud que tenía el mismo Pedro Sánchez. O sea, incluso el sargento nos hablaba que, o sea, se le veía como un poco de rabia en la mirada que tenía Pedro Sánchez por haber pues dado esa información a los medios de comunicación, ¿no? ¿Y uno qué le queda con eso? El antecedente que Pedrito era jefe de seguridad de Gustavo Petro. O sea, que conocía a estas personas, muy seguramente. Entonces, también hablan, Sargento Rubiano nos comenta que un intendente de la Dijín, que le había dicho que Stephanie se había robado 7 pistolas, también le ofrecieron autoamenazarse. Porque como sargento, pues ya no encontró solución alguna, ni con los superiores, ni tampoco en parte, en esa pequeña reunión, digo pequeña porque fueron 2 horas, con el señor Pedro Sánchez, le dijeron, autoamenácese y usted sí consigue protección. ¿Cómo es eso autoamenazarse? Pues usted imagínese, nunca lo he hecho, pero me supongo que debe ser así. Marica, ya en la cuadra, a 2 casas de donde yo vivo, siempre se parquea un carro. Más bien no, voy a hablar con algo real, porque a mi perspectiva yo creo que es así, por la situación y las personas que viven cerca a donde yo estoy. Hay una persona que es habitante de calle. En la zona donde yo estoy no es regular verlas, absolutamente nada de eso. ¿Por qué? No sé. Pero hay un habitante No, de porque calle. es un sector residencial. Sí, hay un Eso es habitante más de un calle. barrio popular. Pero el habitante de calle siempre se hace en las zonas donde llegan las camionetas de esquemas de seguridad. Siempre, siempre. Y yo creo que es un infiltrado. Entonces usted puede llegar a pasar esa información, autoamenazarse, decir después que este señor, ya suponiendo, hablando mentiras en el medio de este contexto de la autoamenaza, que ese habitante de calle saca una pistola y me empieza a mí a amenazar. Me empieza a decir cosas a mí. Me empieza a mostrar, no sé, cuchillos, rifles, cualquier vaina como para decir, hermano, cállese la jeta. Y en medio de esa autoamenaza, yo puedo conseguir protección. Algo así puede ser el contexto de esta situación. ¿Cuál es la cuestión, Julián y audiencia? ¿Qué ha pasado con los escoltas en la historia reciente del país cuando hablamos, por ejemplo, del DAS o de otros escándalos de corrupción? ¿Qué pasa con los escoltas? Son los primeros sapos. Y suena O feo los primeros- porque o los primeros espichados. no tanto espichados, Claro, sino... o sea, por ejemplo, recordemos el caso de Laura Sarabia y Manuel Luis Mesa. El que hace el polígrafo es el primero que matan. El primero que está muerto. No, a lo que me refiero con el escolta es como él siempre le sigue a usted No, el pues es paso, el que más conoce. el que conoce sus rutas, el que está siempre Que con está usted. todo el tiempo con usted. Pero bueno, Puede ser entonces ese tema de que el escolta pues vaya a mencionar cosas para después decir, hermano, es que este man sale a las 3 de la tarde siempre de aquí. Yo me voy a hacer el huevón 2 minuticos, voy, me fumo un cigarrillo y terminan acabando con la vida de esas personas. Pero bueno, el sargento Rubiano entonces habla de estas situaciones, Pedrito Sánchez no le pone tanto cuidado. no, pues o sea, nada, 2 horas donde lo absolutamente interroga, lo castiga y como que él queda ahí y dice, bueno, al menos ya cumplí no eso. pasa absolutamente Y nada. sigue como toda la retaliación contra el sargento. ¿Qué luego pasa con el sargento después de reunirse con Pedro Sánchez, después de que este man de la SIGIN le dice que se autoamenace, después de descubrir que no solo era una infiltración de una persona que se hacía llamar Stephanie, que no tenía nada que ver con las fuerzas militares y que al parecer también estaría involucrada en un robo de cocaína y en un robo de armas? ¿Qué sucede con el sargento Rubiano, viejo Pepe? Pues, como todo en la vida, hay que remover a las personas que hablan. Y la forma más fácil que usted puede hacer en el ejército es trasladando a las personas. De Bogotá, imagínese a dónde lo mandaron, Julián. ¿Usted cuál cree que sería la zona más complicada para enviar a un militar con la idea de silenciarlo? Hay varias en Colombia. Una, pues yo ya sé la respuesta, viejo Pepe, es que usted también me hace la pregunta como si no lo supiera, pero obviamente uno piensa en el Catatumbo, en el Guaviare, en zonas rojas o zonas de conflicto fuerte que hay en Colombia. Pues fue al departamento del Guaviare. Y ahí le trasladaron con la excusa de que se necesitaba su servicio. ¿Qué es lo que pasa con el sargento Rubiano? Él en su momento fue tropero. ¿Qué quiere decir eso? Que disparó, que estuvo armado, que estuvo en combate, que mejor dicho hizo
operaciones en territorio. Él tiene un problema de salud. ¿Verdad? Ahora que tiene una condición médica que no le permite estar en esas situaciones, que no le permite tener tanto Pero lo estrés. que yo también entendía a él es que él ya cumplió con sus años siendo tropero. O sea, que ya después de ciertos años, él ya tiene que pasar a la parte administrativa porque ya cumplió como su deber en el campo de batalla, y eso pues también se le suma el tema de su condición médica, que es una condición que ahorita se podría decir, o sea, iba a decir como que está de moda, pero obviamente una condición médica no es de moda o no, sino que pues ahora es muy frecuente. ¿Qué es lo que pasa? A veces, porque eso lo sufren mis papás, lo sufren varios familiares míos y sobre todo uno que tiene problemas nasales, y es que cuando usted tiene un sueño muy profundo, hay veces que su cerebro no le manda la señal a su sistema respiratorio para que siga con esa O sea, uno respiración. dormido se ahoga. Se ahoga. Eso se llama apnea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A usted le dan un dispositivo que en este momento se me escapa el nombre, EPAC, algo así, que es una máscara que usted le brinda oxígeno cuando hay esas pérdidas de oxígeno durante su sueño muy profundo. Entonces, ¿qué es lo que dice el sargento? Y es que en San José del Guaviare, pues estamos hablando de esa denominada, que es muy cuestionable ese término, Colombia profunda, pues estamos hablando de lugares donde la luz, o sea, la electricidad, se va, vuelve, a veces ni llega, y pues usted está hablando de una persona que necesita un respirador toda la noche mientras duerme. O sea que en cualquier momento falla la energía y el sargento se puede morir simplemente porque no le está llegando energía a su dispositivo para esa condición. O sea, estamos hablando de dos cosas. Primero, no lo podían mandar a zona de conflicto porque ya había cumplido sus años. Y segundo, pues tenía una condición y lo mandaron a un lugar donde no se podía atender esa condición como era respetable. Incluso usted tiene que ir a unos controles médicos, creo que mensuales, para que le revisen el aparato y ver cómo está funcionando pues todo el tema. No, y le sumo un tercer punto, Julián, que es todavía más interesante. A usted lo pueden trasladar, obvio, usted puede pedirle el servicio en cualquier parte del territorio nacional, porque pues su carrera militar evidentemente es para eso, para prestar un servicio a la ciudadanía colombiana, para protegerla, para estar en el territorio. La cuestión es que usted tiene que durar un año para que se pueda hacer el traslado. Un año, año y medio. ¿Cuántos meses duró el sargento para que pasase esto? Solo 4 meses. Entonces uno se pone a pensar, necesidad del servicio como que ni tanto. O sea, Y eso después de haber denunciado esto ante el mismísimo ministro de Defensa, ante sus superiores, o sea, esas coincidencias no sean tan así, ¿no? sí, no, Eso no. se podía ver como una persecución o como vamos a callarlo mandándolo a una zona roja. Sí, y lo mandan al San José del Guaviare, a este departamento, zona roja, donde también él nos comentaba que se veía la situación de los drones. Eso sí ya es muy diferente a lo que sería un mortero o cualquier otra cosa, porque eso sí es tremendamente inesperado, un bombazo que le caiga a uno del cielo. Y él afirma que pasó otra cuestión muy complicada en medio de esta situación cuando lo trasladaron al Guaviare. Ya vamos a hablar de un tema de unas investigaciones disciplinarias y penales que le impusieron a él, pero el tema es que cuando es trasladado al San José del Guaviare, llega con el esposo de la supuesta capitana, el cabo Tercero Cuello. Eso quiere decir entonces que lo trasladan en un tiempo que no debería ser y le envían a una persona muy cercana a la al que él estaba denunciando. No muy cercana, no, la pareja. La pareja, literalmente, en lo que sería esta zona del Guaviare. Pero entonces ahora retrocedamos un poquitico porque también él denuncia, habla en medios de comunicación y le aparece una investigación disciplinaria y penal. ¿Qué es lo que nos cuenta el sargento Rubiano? Que nada más y nada menos el mayor Jiménez Cárdenas, Pedronel, es la persona encargada en parte de hacer estas investigaciones. Entonces tenemos a alguien que él denuncia, le abre una investigación a él, y a alguien que él denuncia lo acompaña a la pareja en el San José del Guaviare. Persecución, las autoridades tendrán que decirlo. Hipótesis, las que usted quiera. Ahí la audiencia puede estar comentando sobre estos aspectos. Entonces, ahí obviamente cualquiera se asusta. O sea, yo veo esa situación, Julián, y pensaría mil y un cosas en la cabeza. Y él, pues claro, también lo que nos comentaba era ese miedo constante de que algo le pasara, también de que él podía simplemente salir a una tienda después de estar en la zona donde se quedan los militares en San José del Guaviare y después ser asesinado por un francotirador. Eso también tristemente lo hemos visto mucho en estas zonas de conflicto, en lo que usted dice que es mal llamada la Colombia profunda, que sigue siendo la Colombia, quizás más que todo olvidada por el Estado. Y pasa todo este tema. Pero en un principio, como al sargento nadie le creía,
En un principio obviaron las denuncias que él empezó a hacer. Luego de aparecer en el tercer canal también, Periodismo sin Corrección, de denunciar aquí todo este tipo de irregularidades, capturan al mayor Jiménez, al sargento Padilla y a Luisa Fernanda Salgado. ¿Quién es ella? La tal Estefan. Eso fue aproximadamente hace 2 meses. Pero espere, antes de ir con eso, que eso es lo último y ya redondeando la historia, a él también le hicieron 2 polígrafos, ¿no? O sea, tras de esta persecución y demás, también lo llevaron a que mediante este aparato se comprobara si lo que estaba diciendo era verdad o no, donde él también nos decía que habían muchas preguntas de su vida personal que él sentía que eran más como para identificarlo, como para tener muy bien detalladas sus coordenadas de su familia y demás, más que para saber si las denuncias que le hacían era verdad o no. No, ¿y sabe por qué le hicieron 2 polígrafos? Él me lo explicó un poco. Y es que por también la condición que él tiene de salud, él a veces cuando habla se pone rojo, pero pues es por la misma condición. Yo hablé con él como más o menos unas 3 horas antes de sacar todo este informe que tenemos nosotros. Él me explicaba eso, que simplemente, sí, que se ponía colorado en ciertas partes de la cara. Entonces uno dice, claro, en un polígrafo, ¿usted qué va a pensar? Que puede que esté mintiendo. Pero pues era otras cuestiones, entonces a mí por eso se debe el doble polígrafo. Que también tenga la otra opción, que quieran mostrar entonces que esta era mentira y que también quieren que lo vuelvan mentira. No sé si tenga que ver así la mentalidad de las autoridades, que puede que funcione. Porque igual aquí, como hemos hablado en un principio, pues hay infiltrados en todas partes. E intereses los que quieran. Y o sea, después de todo esto, después de salir en el tercer canal, en Periodismo sin Corrección, en No Copio, en alzar la voz, generar bulla, ahí sí empiezan pues a tomar ciertas acciones y es cuando descubrimos que Stephanie no se llama Stephanie, sino se llama Luisa. Nos repite otra vez los nombres de los personajes que empezaron con estas capturas y demás. Ya le confirmo los nombres. Vamos con nombres completos para que tengamos claro la situación. Entonces tenemos al señor Jiménez Cárdenas Pedronel, comandante del Bafor 5, al sargento segundo Padilla Villanueva Cristian, sargento también segundo, suboficial de la Seguridad Militar de Inteligencia, y a la señorita Luisa Fernanda Salgado, falsa Stephanie. capitana, supuestamente. ¿Y qué es lo que también ha dicho Luisa y estos personajes? Es que ella también era una persona infiltrada de contrainteligencia. Pero entonces la misma contrainteligencia le dice a estos personajes que ya no tiene nada que ver. Entonces tenemos una contra de la contra. Porque ¿qué es lo que hace la contrainteligencia? O sea, la inteligencia dice, bueno, simplemente para el mundo criminal. Disidencias, Plan del Golfo, Estado Mayor Central, Estado Mayor de Bloques y Frentes, Chotas, Espartanos, Oficina Envigado, etc, etc, etc. La contra es para los militares que investigan a estos militares. ¿Por qué? Porque los militares también, tristemente, a veces juegan en los 2 bandos. Situación que ya en un principio, por ejemplo, anunciamos en estos momentos en la mañana. Entonces, eso es lo que hace la contra. Pero entonces aquí la irregularidad es esa. La contra está mencionando que esta no es de inteligencia, pero ella dice que entonces hace parte de la inteligencia. Entonces, ¿tenemos 2 contrainteligencias en Colombia? No creo, sinceramente. O puede que sí, pero la cuestión es, ¿a quién entonces le creemos? Pero hay que creer ¿A qué también contrainteligencia? a los hechos, ¿no? Y es que el señor Santiago vio una irregularidad que ¿Cuál terminó Santiago? siendo cierta. Perdón, el sargento. No sé por qué le dije Santiago. ¿Cómo es que se llama él? El señor Jesús David Rubiano. Jesús David Rubiano. Rubiano es el tema. Porque la Procuraduría ya abrió investigación. Ya también estos personajes pues empezaron a cuestionarse cuál era el papel de ellos y el mismo Pedro Sánchez ha dado pues informaciones de que están investigando al interior del ministerio qué fue lo que sucedió, pero no responden ante los cuestionamientos. Y lo que nos dice el sargento es que todavía teme por su vida porque él sigue ya trasladado en San José del Guaviare, sigue con su condición médica y pues sigue también teniendo pues porque obviamente sigue hablándose con sus superiores porque pues le toca, está en su misma pues trabajo, pero realmente siente que en cualquier momento lo pueden desaparecer y demás cuando ya iniciaron estas investigaciones. O sea, si no hubiera sido por el escándalo que armó el sargento, este momento la historia hubiera sido distinta y simplemente no tendríamos la historia de esta presunta capitana infiltrada en el esquema del presidente Petro, sino tendríamos la historia de un sargento que habría hecho unas denuncias y que al parecer resultó muerto en una zona de combate. O amordazado, como sería la otra situación. Por eso también, con este programa, hablando de Petro y su seguridad, el tema de los infiltrados, mencionarles, por ejemplo, a las personas que prestan su vida día a día para lo que sería, de forma muy bonita, como suena, mantener el Estado Social de Derecho. Eso quiere decir cuidar a la ciudadanía.
mantener al Estado colombiano no en llamas, sino en paz, tranquilo. Y es que puede que usted esté comiendo mierda, puede que usted que le está pasando mal, puede que su comandante, su general, la persona que le da órdenes sea un triple hijo de madre y que usted por miedo no quiera hablar. Aquí un ejemplo de que las cosas en parte pueden cambiar en medio de hacer las capturas pertinentes es el sargento Rubiano. ¿Qué es lo que queremos también hacer el llamado a las autoridades en medio de esta situación? Que se proteja la vida de este personaje. Porque igual lo que tenemos entendido es que no le han dado seguridad y ya con estas capturas es evidente que el riesgo existe para el sargento. Es evidente que ese traslado no debió haber sido. Y no tanto por el punto de que un militar no tenga que recorrer el territorio colombiano para salvaguardar la vida de la ciudadanía, sino por el hecho de que se hizo una denuncia grave. Y en parte es una forma muy bonita, entre muchas comillas, de querer silenciar a alguien enviándola a la guerra. Para ellos, claro, lavarse la mano y poner que un actor armado, sin tener ni idea de si fue así o no fue así, acabó con la vida de este personaje. Y también el llamado es para esas personas que, vuelvo y repito, se ponen uniforme todos los días y que creen que estas denuncias no van a mayores. Hay veces que sí. Y aquí nuevamente el periodismo es testigo de que las cosas con pruebas y con un buen relato pueden llegar a acabar con capturas y también salvaguardando la vida de los personajes. Muy cuestionable el papel del ministro Pedro Sánchez en toda esta historia. Inclusive en la noticia que analizamos al principio de ese programa con lo del tema de alias Calarcá, también las respuestas que ha dado. Y pues muchas de las personas nos están dejando diferentes comentarios. Agradecerles por estar conectados con Sin Mordaza. Recordarles que estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Aquí pues varios hablan de esas irregularidades, de cómo no se puso atención a esas denuncias del sargento, de cómo incluso está el papel cuestionable de la inteligencia y contrainteligencia en todo esto. Y pues también el llamado es a que se conecten con nosotros mañana en otra historia Sin Mordaza, porque son muchas las historias que traeremos acá, que quieren silenciar, que quieren amordazar, pero como hemos dicho, así como nos queremos quitar la mordaza, tenemos que quitarnos la venda, porque aquí nadie es impoluto. Aquí muchos han dicho que el único impoluto sería Dios, y nosotros también lo cuestionamos porque es el papel que tenemos que jugar nosotros, no solo como medios de comunicación, sino como ciudadanos de este hermoso platanal. Viejo Pepe. Yo me quedo con una frase que usted dijo ayer y es muy cierta. El pueblo salva al pueblo. Aquí en Sin Mordaza no queremos salvarlo, sino queremos demostrar las cosas para que la misma ciudadanía, el mismo pueblo, tome medidas al respecto. Y siempre tuvieron la información, siempre la han tenido. Siempre dudemos, porque realmente lo único que nosotros tenemos sensatos es que somos colombianos y que los únicos que pueden hacer un mejor vivir para todos somos nosotros mismos. No hay un Mesías, no hay un Salvador, no hay una fórmula mágica y siempre tenemos que dudar porque lastimosamente estamos en un sistema cooptado y amordazado. Viejo Pepe, mil gracias y nos vemos mañana con otra historia Sin Mordaza aquí en el tercer canal. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.